Yo les quiero garantizar que no es lo mismo una palabra recibida en soledad que una palabra compartida cuando los santos se reúnen en el nombre del Señor. No es lo mismo. La visión es diferente, la amplitud es diferente, y más si esos santos tienen hambre, más si las personas que están expuestas a la palabra tienen hambre de revelación. Es lo que se produce en el mundo espiritual es único. No hay, por eso cuando a veces las personas dicen, ¿de qué religión son? No hay religión, no hay doctrina humana que se pueda comparar a cuando el Espíritu se da a conocer a los santos, y más cuando los santos definen reunirse en su nombre y abren su corazón para que la palabra de Dios los gobierne, porque para eso nos exponemos a la palabra de Dios, para que haya un pensamiento superior al nuestro que nos gobierne, ¿sí? Porque si vamos a comparar nuestros pensamientos con los de Dios, nunca los pensamientos de Dios van a poder prevalecer sobre los nuestros. Pero cuando nos sometemos, ¿y qué es someterse? Estoy dispuesto a lo que Dios habla, sea una realidad en mi vida. Estoy dispuesto y defino que así sea. No me congrego para callar la conciencia, sino que me congrego para que un pensamiento de Dios me gobierne y expanda la vida del Espíritu en mí y desde mí, ¿sí? De eso se trata el estar reunidos en su nombre. Por eso yo siempre recomiendo que cuando nos reunimos en el nombre del Señor, tengan para anotar, tengan para escribir, anoten lo que estamos hablando, anoten lo que les llama la atención. Yo cuando estoy sentado y oyendo a alguien, lo que hago es, no solo tengo para anotar lo que sea, ¿sí? Lo que sea, me traigo un anotador, una tablet, un teléfono, y hago siempre un apartado, porque uno tiene que estar con las antenas paradas, con los oídos atentos, y no solo quizás anoto lo que me llama la atención de lo que se predica, sino que siempre me hago un apartado que pongo yo, ¿sí? Como que yo me estoy viendo algo más aparte de lo que se predica. La palabra de Dios es polifuncional cuando es predicada, no solo es lo que dice el que está, o multifacética, multiforme, no solo se trata de lo que dice el que está hablando, sino lo que el Espíritu está transmitiendo. Por eso siempre que haya buenos receptores, habrá buen impacto del Espíritu, buen impacto de la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes son buenos receptores, porque si Cristo está en ustedes, es una tierra que tiene que dar fruto. Dios no pone gente en la tierra, Dios pone a su Hijo para que su Hijo dé fruto, ¿sí? ¿Dé fruto de quién? De Él mismo. Dios busca dar fruto de Dios. ¿No? Dios no busca que se dé fruto de Fernando. Fernando no tiene que dar fruto. El que da fruto es Dios a través de Fernando. Quebrando tradiciones, extendiendo límites. Amada familia del Señor, es imposible extender un límite sin quebrar una tradición. Nosotros estos días estamos siendo expuestos durante todo este mes, y no descubro la pólvora, saben a qué estamos siendo expuestos durante todo este mes en los medios de comunicación, y sabemos que estamos viendo y vemos el Mundial y la pasamos bomba, pero si vos te pones a analizar algunas cosas en profundidad, por ejemplo, el rendimiento que ha tenido la selección nuestra, la de nuestro país, y alguien que haya alguna vez se haya interiorizado sobre el funcionamiento, va a saber que si hay algo que pasó es que hay tradiciones que se rompieron, y por eso hay límites que se están extendiendo. Hay tradiciones en las mentes que deben ser quebrantadas para que límites se extiendan. Yo no tengo ganas de hablar de fútbol, hoy no es mi tema, sí es mi tema, pero hoy no. Sino que, amada familia, sí estoy interesado en poner esa analogía para que podamos entender que si una tradición arraigada en nosotros no es quebrantada, hay límites que no se van a extender nunca en nuestra vida. A veces creemos que tradición, y esto los que han recorrido alguna que otra vez las congregaciones, creemos que tradición es alguien con una pollera larga,
una blusa que se tapa los brazos, o que estamos viendo ahí en Qatar, las señoras tapadas hasta en su cabeza. Y sí, esas pueden ser tradiciones. El problema es que esas son las que se ven. El tema es las que no se ven. Porque el problema de las tradiciones es que están arraigadas al alma. Entonces hay muchas tradiciones que no nos permiten disfrutar y vivir con plenitud la palabra de Dios, no nos permiten vivir con plenitud el Evangelio. Y yo no creo que haya personas acá que están un sábado a esta hora sentado con las ganas que nada más que el Evangelio sea una tradición en tu vida. Tiene que haber algo más que estar sentado y eso ser el Evangelio. La palabra de Dios pura, la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, y predicada con una Biblia. La palabra de Dios, amada familia, es el anticuerpo contra una enfermedad que se llama corrupción. El hombre, no tengo tiempo de explicarlo ahora, pero voy a tratar de ser breve, por causa del pecado de Adán, por causa de una naturaleza corrupta que cuando nació el hombre heredó, ¿sí? Es una herencia genética que tenemos. El hombre está destinado a corromperse todos los días un poco más. El hombre, la mujer, la especie humana está destinada a corromperse todos los días un poquitito más. ¿Y cómo se corrompe el hombre? Queriendo todos los días ser un poquitito más Dios de su vida. Si vos me preguntás cuál es la manera en que el hombre se corrompió y cuál es la manera en que el hombre busca corromperse constantemente, y hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar del antídoto para eso. Amados, el hombre se corrompe buscando constantemente ser Dios, ser el Dios de su vida. Por eso, si hay algo que el Señor trae con su palabra, es el anticuerpo para que el hombre deje de ser Dios de su vida, pero no porque Dios está enojado y Dios está celoso del hombre, sino que es para que el hombre deje de corromperse. Eso se llama amor, ¿sí? El amor de Dios es para que por causa de una nueva naturaleza, una naturaleza que Dios por propia voluntad, por propia decisión, porque Él así lo determinó, Dios definió poner en el corazón del hombre cuando su Hijo viene a habitar en nosotros para que esa naturaleza nos elimine, nos quite, nos saque de toda naturaleza corrupta, nos transforme, ¿sí? Yo le voy a pedir que todos estén con los sentidos acá, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder resolver este entuerto llamado tradiciones y lo que producen en nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos están con los sentidos al 100%? Bien. Así me gusta. Terminó el partido acá. Amados, la palabra es el anticuerpo para que la enfermedad llamada corrupción no continúe su desarrollo en nosotros. Para que cuando el hombre vive en corrupción, todo lo que toca lo corrompe. Porque la corrupción todo lo corrompe. Para eso está la palabra. Para que lo que nosotros no somos, decí conmigo, la palabra produce que lo que no soy deje de prevalecer en mí. Para eso está la palabra de Dios, para que lo que no somos no siga prevaleciendo en mí sobre lo que somos, en nosotros, sobre lo que somos. La palabra viene a traer un entendimiento para que lo que no somos deje de prevalecer y seamos transformados en lo que somos. Y lo que somos lo vamos descubriendo a medida que la palabra va siendo revelada. Por eso es tan importante entender que la palabra de Dios no son los mandamientos y que Dios está enojado. No, Dios lo que tiene tanto amor es que quiere que nos transformemos en ese amor. Dios no quiere que sientas su amor, quiere que seas transformado en su amor, porque su amor es lo único que puede contra la corrupción que hay en este mundo. Porque el amor de Dios venció al mundo. Venció a la corrupción del mundo, venció al amor del hombre, venció a que el hombre se ame tanto que cada día termine más corrupto, más corrompido por su propio amor. ¿De cómo se corrompe el hombre? Por amor propio. Vos no tenés amor propio. Ojalá que te digan que no tenés amor propio.
Decí conmigo, no necesito amor propio. Necesito ser el amor que Dios diseñó. Porque eso te va a hacer vivir como Dios definió que vivas vos y que viva yo. Eso nos va a llevar a vivir como Él definió que vivamos. El Señor planificó nuestra desaparición. ¿Pero para qué? No para dejar de existir. ¿A cuántos alguna vez le dijeron, tenés que morir? Pero ese tenés que morir no es para desaparecer. Dios no busca que la especie humana desaparezca porque el hombre es su medio de expresión en la tierra, a través de la iglesia, ¿sí? O sea que de los muchos hace uno para que sean iglesia y lo expresen a Él. Dios no está buscando perros, está buscando hombres que lo expresen. Entonces Dios definió de expresarse a través nuestro. ¿Cuál es el entendimiento que tiene que venir a nosotros? ¿Cuál es el entendimiento que tiene que quebrarse? Que yo soy más importante como humano de lo que yo creo que soy. Pero soy tan importante para ser celestializado por Dios y ser la expresión de ese cielo celestial en la tierra. No, porque hay una diferencia, ¿sí? Usted es redundante. No. Una cosa es el cielo que vos ves, el cielo y las estrellas, y en el campo las espinas, y en el medio de mi pecho una lata de sardina. O sea, no, ese es el cielo. Otra cosa es el cielo, que es Cristo. Nosotros estamos siendo celestializados en ese cielo. No me tenían poeta, ya lo sé. Entonces, decí conmigo, debo desaparecer para ser. Más desaparezco, más soy lo que Dios dijo que soy. ¿Y qué desaparece? Mi deseo, mi necesidad, mi impulso, que genéticamente me quiere hacer ser Dios. ¿Qué corrompe al hombre? Su necesidad de ser Dios. ¿Sabes cuál fue uno de los grandes problemas de la iglesia? De la iglesia terrenal, no la celestial. La celestial lo tiene bien claro esto. De la iglesia terrenal, traer a las personas que tienen una necesidad al Señor. Amados, vos y yo no tenemos necesidades fuera de Cristo, aunque podemos llegar a tenerlas. Cristo es una realidad para manifestarse. Cristo es la realidad que nos completa. Cristo es la realidad que nos hace uno con el Padre. De eso se trata, estar en Cristo. Cristo es la realidad que me saca de una naturaleza que genéticamente me corrompe y me pone en una naturaleza que genéticamente me hace cada día más y más extender límites en mí y desde mí hacia otros. El problema es que venimos, o si hemos venido, un poquito a veces arrogantes al Señor. Entonces le decimos al Señor, acá está mi vida, sé algo con ella. Bueno, ¿alguien le ha hecho eso alguna vez? Y viene Dios y dice, la verdad que no hay mucho para hacer con tu vida, salvo hacerla desaparecer. Porque tu vida es la que te trajo hasta acá. Mi vida es la que me trajo hasta acá. Lo que vamos a hacer, dice el Señor, vamos a operar de esta manera. Vamos a matar el amor que te tenés y yo te voy a hacer vivir en el amor que yo te tengo. Y te vas a transformar en amor puro, no en amor contaminado por naturaleza adánica. Te vas a transformar en amor puro, porque vos vas a ser una realidad de mi amor en la tierra. Pero decí conmigo, ese amor no es conocido. Ahora, ¿quién nos hace conocer? ¿Sí? Como dicen los, abro comillas, cierro comillas, ¿sí? ¿Quién nos hace conocer ese amor desde una naturaleza de todas me la sé? La naturaleza corrupta que se opone al amor de Dios. Desaparecer para ser es un desafío. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que el Señor se hace uno con nosotros, estamos destinados a hacer lo que Él dijo. O sea, siempre estuvimos destinados, pero desde que Él vino y se hizo uno con nosotros, es a partir de ahí que la palabra empezó a tener el poder de transformarnos. ¿Y en qué vamos siendo transformados? En lo que vemos. ¿Y qué es ver? Oír. O sea, somos transformados en la palabra que oímos. Si hoy te estás llevando de acá, que vos sos
destinado a ser el amor de Dios en la tierra, no me preguntes más en qué estoy siendo transformado. Dios ya habló, estás siendo transformado en su amor en la tierra. O sea que la iglesia es el amor de Dios manifiesto en la tierra. La iglesia es Dios hablando amor. No es que la iglesia es, y después está Cristo, y después está Jesús, y después una ensalada, hermano. No, en el nombre de Jesús, y sí, pero también voy a la iglesia, y yo soy iglesia, y Julio Iglesias, amado. Se nos arma una ensalada en la cabeza. La iglesia, el amor, Cristo, Dios son uno. El Espíritu son uno. La palabra son uno. Dios nos está transformando para que cuando te vean, vean a Cristo, vean la palabra, vean la iglesia, vean los límites extendidos, vean el infinito de Dios, vean lo celestial. En eso Dios te está transformando. Y no solo para que te vean, sino para que cuando vos te veas al espejo sepas en lo que está siendo transformado. Porque contra eso no hay nada que lo pueda detener. Una persona que está viendo en lo que está siendo transformada es indetenible. Es imposible que el pasado que haya tenido lo vuelva a tirar para atrás. El pasado queda solucionado cuando una persona está viendo en qué es transformado. Está siendo transformado, está siendo transformada en la fuerza más poderosa que tiene el cielo, y la fuerza más poderosa que tiene el cielo va a ser reproducida en la tierra. ¿Sabés en qué está siendo transformado? En la iglesia. Así que somos transformados en lo que vemos. ¿Y qué vemos? Vemos lo que oímos. Vemos lo que oímos. ¿Cuándo dejamos de ser transformados en lo que vemos? Dice la Escritura, somos transformados a la imagen del Hijo, o sea, a la iglesia. ¿Cuándo dejamos de ser transformados a la imagen del Hijo? Cuando decidimos dejar de ver el espejo que la verdad del Hijo nos muestra. Ahí dejamos de ser transformados. O sea, que ante la palabra de Dios que te habla y que te dice qué sos, quién es el Señor, yo me doy vuelta y digo, esto no lo creo y soy lo que digo yo que soy. A partir de ese momento es que dejo de ser transformado y me transformo en alguien que solamente tiene una religión. Dice el apóstol Santiago, o decía, ¿no? Ya se fue Santiago. Pero la palabra es viva y eficaz, o sea que podemos decir que dice. En el capítulo 1, desde el 18 en adelante, dice, Él, o sea el Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, chicas, ustedes también, ¿sí? Esto no es machista, Santiago, es para todos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Ahora te voy a explicar ese tardo para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, la bronca del hombre no hace que Dios opere. Al final, Dios, ¿cuándo vas a hacer algo conmigo? Seguí gritando porque yo no me manejo así, dice el Señor. No, pero al final me voy y empezamos a llamarle la atención a Dios. ¿Alguna vez conoce a alguien que le quiere llamar la atención a Dios? Que se enoja y dice, al final no voy más, y le dice al líder, y no voy a ir más. Claro, lo que está haciendo no es enojado con el líder, es que está enojado con Dios. O sea, le está llamando, ni siquiera es enojado, le está llamando la atención al Señor. Como para que el Señor lo escuche. Y Dios dice, en tu ira yo no opero. ¿Estamos claros? Dice, tardo para irarse, tardo para hablar. O sea, callate un poco más y rapidito para huir. Eso es lo que está diciendo Santiago. Lo que pasa es que hay versículos que como que nosotros, tardo para ir, fuera, listo, se te bendeciré y serás de bendición. O sea, ¿sí? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, corrupción, reciban con mansedumbre, o sea, con dominio propio,
no con demonio propio, sino con dominio propio, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra, o sea, no solo la reciban, no solo la oigan, no solo la reciban, no solo no se hagan los locos, digo, no solo no se enojen, dice el Señor, sino que dice, la cual puede salvar vuestras almas, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. O sea, el que se sienta a oír y nada más, se engaña a sí mismo, ni a Dios. Señor, yo fui a la iglesia y ¿por qué no me bendecís? Yo estuve ahí, estuve en todas las reuniones, no falté a ninguna. A donde me convocaban estaba, pero vos no hiciste nada. Es que hasta que no rompas ese corazón de querer manipularme, yo no voy a hacer nada. Nada va a ocurrir hasta que la ira tuya no caiga bajo el dominio de mi amor. Porque no sea cosa que arranque yo con la ira, dice el Señor. Esa no nos gustó. Fíjate que no habla el Señor de condenación acá. El Señor tranquilamente, como alguno que acá no está, pero podría decir, ¿vos no me escuchás? Yo tampoco, ahora vas a ver, te pulverizo contra el piso. No, el Señor no dice eso. El Señor lo que te dice es, mirá, si seguís gritando no voy a decir nada, si seguís hablando no voy a hacer nada, y si no abrís los oídos para oírme, nunca vas a cambiar esa naturaleza corrupta que tenés. Es fácil, el Señor no es tan complicado el Evangelio. ¿Cuántos creen que no es complicado? Entonces, como vos y yo, a ver, ¿cuántos creen que no es complicado? ¿Cuántos creen que es complicado? Bien, y los del medio veremos, no sé. Pero los que levantaron la mano, ahora viene la parte, pero sed hacedores de la palabra, y no solo oidores engañándose a ustedes mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, o sea, se pone a mirarse al espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, la verdad de Dios, conocerán la verdad y la verdad. Amén. Entonces la ley de la libertad es la verdad de Dios. O sea, la que te miras al espejo, como hablábamos hace unos días. Acuérdense, toda palabra tiene un correlato. Les voy a pedir que la de hoy la junten con la de la semana pasada, con la del miércoles más puntualmente, porque ahí vas a tener la unión de la palabra en sí misma. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Porque él, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y ahora viene una más. O sea, no solo ser hacedor, no solo ser oidor, no solo enojarse, no solo hablar poco, sino que no solo es implementar, sino que dice, y persevera en ella. Pues no, ya lo hice. ¿Sí? Nadie lo dijo eso. No, ya lo que la palabra dijo, ya lo hice, y no me dio resultado. Y viene Santiago y dice, ok, pero y persevera en ella. Y persevera en ella. No se trata de... ¿Sabés lo que es perseverar desde la perspectiva nuestra? Aguantar. ¿Sabés lo que es perseverar desde la perspectiva de Dios? Estás firme en el lugar que tenés que estar y avanzando. Pero no avanzás vos. Te quedás ahí y ves cómo yo avanzo y te llevo. De eso se trata la perseverancia de Dios en nosotros. Es como, ¿alguna vez viste esas cintas transportadoras? La persona está parada ahí, va para adelante. Lo único que tiene que hacer es perseverar. Ahora, si se corre de la cinta transportadora, ¿qué va a pasar? No va a poder avanzar. O sea, no está perseverando en la cinta. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Y más adelante por ahí el Señor también habla del hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es el de doble ánimo? El que quiere oír la palabra de Dios, pero procesarla bajo su propia justicia,
bajo su propio entendimiento, bajo su propia manera de ver la vida. Entonces va de una reunión como esta y dice, y qué sé yo, no es tan así, porque hay que cambiar alguna cosa, el pastor de la camisa negra no me gustó, parecía el zorro todo de negro. O sea, y ahí empezamos a descalificar. Yo me hago los chistes antes que me lo hagan ustedes, no sé si se dieron cuenta. Entonces, amados, dice, será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué hace el enojo? ¿Qué hace la resistencia a la palabra? ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? La palabra es un anticuerpo contra la corrupción que se produce en el alma, ¿sí? La corrupción que está generándose. La palabra viene y es el anticuerpo para que esa corrupción deje de ser tal. Y esa corrupción se celestialice y en vez de tener corrupción, empiezo a vivir la verdad de Dios, la plenitud de la palabra, el amor de Dios manifiesto en mi interior. El enojo, la resistencia, lo que hacen es generar anticuerpos contra el anticuerpo. O sea, la palabra es el anticuerpo, pero como yo me enojo, como yo la resisto, le genero anticuerpos al anticuerpo. Entonces nunca penetra la palabra. Entonces no me da resultado, me cuesta, no lo puedo lograr. Claro, porque es todo anticuerpo contra el anticuerpo. La pregunta es, ¿qué anticuerpo estoy permitiendo que opere en mí? ¿El anticuerpo contra la corrupción o el anticuerpo contra el anticuerpo de la corrupción? ¿Qué anticuerpo estoy permitiendo que opere en mí? Y esto no se resuelve leyendo una Biblia, esto se resuelve con un sincero arrepentimiento si estoy generando resistencia al anticuerpo. Acá es donde entra en juego la sustancia a la que decido creerle. Si le creo a la fe de Cristo o le creo a mi fe, a mi propia fe, a mis propias creencias, o sea, a mis propias tradiciones. Acá entra en juego, ¿a qué decido creerle? Una pregunta que me tengo que hacer, ¿a qué le estoy creyendo? ¿A la fe de Cristo o a la mía? Porque la fe mía, la fe del alma, nos hace creer en Dios. El mismo Santiago dice, creer en Dios hacen bien, pero tengan en cuenta que los demonios creen y tiemblan. Decir a alguno que tenga cerca, no alcanza con creer en Dios. No, yo le creo, yo creo en el Señor, yo creo que el Señor, yo creo. Sí, pero no alcanza para el anticuerpo. Alcanza para irte al cielo, pero no para vivir en esta tierra, disfrutando de la plenitud del Padre. No alcanza para ser transformado en lo que sos diseñado para ser transformado. No alcanza para ser iglesia nada más que creer en Dios. Mi fe personal me hace creer en Dios. Porque el alma sabe que hay un Dios al que hay que creerle. El alma es alma, pero no es tonta. Es alma, pero no come vidrio, amado. Rebelde, pero no come vidrio. El alma nos hace creer en Dios. La fe del alma nos hace creer en Dios. Pero la fe del Hijo nos permite conocer a Dios, ver a Dios y ser transformados en lo que Dios dice. Amado, vos tenés que salir del destrave mental que tenés en este preciso momento. Y yo. Hay gente con la cabeza trabada en este preciso momento. Te lo voy a decir así, pero decíselo vos al que tengas al lado. Cuidado que no esté operando el enojo ahora. Porque el enojo te está esclavizando. El enojo te está inyectando en contra de la palabra. Amada familia, esto es palabra robusta. A veces me han dicho a mí, no, los domingos o los días de reunión general son días para motivar. Y yo ¿sabés cuál es mi motivación? Que puedas tener un motivo de vida. El motivo de vida que Dios diseñó que tengas. Porque los motivos de vida de este mundo dejaron al mundo como está. Y es clarísimo cómo está. Yo no puedo entender cómo nosotros no nos hacen ruido algunas cosas. Hoy veía una publicidad
que decían varios jugadores de fútbol, el fútbol une al mundo. Y qué lindo, ¿no? Qué bueno lo que dice. ¿Sabés lo que tendría que decir? La iglesia une al mundo. Pero el mundo, el anticuerpo del anticuerpo, nos anestesia. ¿Y cómo nos anestesia? Problema. En vez de hablar de cómo edificar mejor Cristo en nosotros, de que la palabra haga mella en nosotros, buscamos mentores para que nos solucionen los problemas. Amados, los problemas no están solucionados por los mentores. Es el Espíritu el que nos tiene que dar la luz, la claridad necesaria para enfocar y que lo que enfoque se lleve por delante cualquier circunstancia que se quiera detener, que quiera detener el propósito eterno en la tierra. Quiero decirte que naciste para hacer una extensión del propósito eterno en la tierra. Sos una embajada del reino acá. Y hasta que no lo entiendas, no va a parar Dios para metértelo en la cabeza con todas las herramientas que sean necesarias. Cuando vos te parás adelante de algo, se está parando todo el reino de los cielos. Lo entiendas o no lo entiendas. Si lo entendés, vas a vivir con esa autoridad. Pero familia, si no lo entendés, te van, y lo puedo decir en argentino, te van a llenar la cara de dedos. ¿Te gustó? No fue muy poético. Pero las tinieblas van a operar para que vos no creas que sos lo que sos. Sos una embajada del reino. ¿Sabés que cuando hay un embajador de un reino, un embajador de un país, todas las leyes de ese país están manifiestas en él? Un embajador le puede decir a lo que sea, vos hacés, porque yo vengo en nombre de una embajada. Yo vengo en nombre de un reino y nosotros venimos en nombre del reino más poderoso que hay en la existencia, amados. No en la existencia de la humanidad, que exista y que pueda existir. Vos y yo tenemos autoridad para decirle a lo que Dios defina que le digamos, lo que se nos ocurra, y eso tiene que pasar. Hay gobierno sobre la creación, hay gobierno sobre las situaciones. Ahora, si vos venías a una reunión como esta y en tu cabeza está, ¿y a mí quién me soluciona el problema? La palabra que Dios ya te habló. Esa es la que te va a poner por sobre el problema y lo va a poner bajo los pies que tenés ahí en este preciso momento. Así que, amada iglesia, no me hables más de todos los problemas. Hablale a las cosas que no son como si fueran. Mirá las circunstancias y decirle, vos no me vas a gobernar porque vengo en el nombre del Señor. Vengo en el nombre del Señor. Ese corazón endurecido tiene que caer bajo el poder del Señor. Amada familia, muy livianitos estamos. Muy livianitos. No puede ser que el gobierno de las cosas sean más importantes sobre nuestras vidas que lo que Dios habló. ¿Qué anticuerpo permito que opere? Nosotros somos transformados en la plenitud de Dios. A ver si lo vuelvo a decir de nuevo. Lo digo de nuevo. Somos transformados en la plenitud de Dios, o sea, en la iglesia. Somos transformados en su plenitud. No es que vamos a tener la plenitud de Dios, somos transformados en esa plenitud. Cuando el Señor estaba en un lugar y se presentaba, Él decía, cuando Jesús caminó la tierra, decía, yo soy, y todo caía delante de Él. Él decía, yo soy, y todo caía. Y cuando Moisés le preguntó, ¿en nombre de quién voy? Vos decirle que vas en nombre del yo soy. Porque cuando salga de tu boca yo soy, todo lo creado va a saber que estoy ahí y se va a tener que someter a ese yo soy. Eso no significa que las circunstancias de afuera cambien. Eso no significa que afuera todo automáticamente es pajaritos y colores de rosa. No, pero eso significa que yo ya me posicioné por sobre eso que viene en contra del propósito eterno de Dios. Yo no estoy en la tierra para ser Fernando. Yo estoy en la tierra para ser iglesia. Una extensión del propósito eterno de Dios. Y vos, ponele tu nombre a esa declaración. Ahora, esto se puede quedar en una linda arenga mía o puede ser una realidad en tu vida, todos los días.
Si se queda en una linda arenga mía, que no sé si es linda o fea, porque la verdad que ya a esta altura, pero si se queda en una arenga, la verdad es una religión más de las tantas. Pero si se queda en una realidad, tu oración cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de vivir cambia. No estamos acá para ver qué pasa. No, estamos para declarar el nombre del Señor y que las tinieblas retrocedan de todo lugar donde estamos. Nosotros no tendremos plenitud. Decirle a alguno, no vas a tener plenitud. Vas a ser la plenitud. Son dos cosas distintas. Por años vamos a tener el amor de Dios. Este hermano no tiene amor de Dios. Este hermano no tiene esto, no tiene aquello. Es que no somos llamados a tener nada. Somos llamados a ser transformados en. Porque el Hijo es todo. El Hijo es el todo del Padre. Cristo es el todo del Padre. Y soy llamado y yo a ser transformado en ese Hijo que es el todo del Padre. Por eso la palabra viene a confrontarte y a confrontarme. No para que me enoje, sino para que me mire al espejo y sea transformado en esa verdad que está saliendo. Estamos siendo transformados en la verdad de Dios. Y cuando la verdad de Dios pisa un lugar, la mentira tiene que retroceder. La fe del Hijo siempre nos va a llevar a ser absorbidos por el espíritu de la resurrección. Siempre la fe de Cristo te va a llevar y me va a llevar a morir, pero a ser absorbido por el espíritu de la resurrección. Cada palabra oída y gestionada resucita tu alma y la mía un poquito más. Eso es lo que hace la fe del Hijo. Nos lleva a ser absorbidos por el espíritu de resurrección que cada día resucita nuestra alma un poquitito más. Esa cuestión emocional que por cuestiones de la vida nos pasaron y nos condicionaron y nos marcaron y nos tuvieron detenidos en momentos de nuestra vida. Amado, eso va siendo absorbido por el espíritu de la resurrección. Tu alma resucita, es transformada en celestial un poquito más, entonces lo terrenal ya no la gobierna, eso terrenal que te tira para atrás constantemente, y no es que te tira para atrás porque retrocedés y volvés al mundo, no, te tira para atrás para que tengas el concepto nada más que de religión. Estoy sentado, voy, cumplo, hago algo, Dios algún día hará conmigo y bueno, y me vuelvo a mi casa. No, amado, eso es terrenal, eso está en el alma corrupta, pero viene el Señor y dice, yo te estoy llamando a resucitar con la palabra todos los días, un poco más, porque alma celestializada es alma que no puede ser gobernada por lo terrenal. Dios nos dio el poder, decí conmigo, porque quiero que lo digas como declaración, Dios me dio el poder para vivir en lo que oigo. Porque esto es, ¿y entonces cómo lo vivo? Dios te dio el poder para vivir en lo que oís. Lo que estás oyendo lo vas a poder vivir, no por tus méritos, yo no por los míos, sino por el Cristo que nos habita, que Él sí sabe cómo vivirlo. Yo hace poco tuve que hacer una declaración al Padre. Le tuve que decir, Señor, perdón por esto, porque lo quise hacer sabiendo, pero me di cuenta que yo no sabía hacerlo. Pero vos sí sabías hacerlo. Necesitamos más humildad. Señor, no sé ser iglesia, pero vos sí, porque sos la iglesia. Señor, no sé, pero vos sí. No sé ser amor, pero vos sí. Entonces me vas transformando, porque vos sí sabés hacerlo. Dios sí sabe cómo hacerlo. Pero no seamos oidores olvidadizos para poder vivir en esa realidad. El poder para vivir en lo que oímos es Cristo mismo, es el espíritu de la resurrección, es el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Amados, Cristo murió y resucitó, pero en el medio había una muerte, ¿sí? ¿Estamos claros? Y hubo una voz que Él oyó, y era el Espíritu Santo. Es el espíritu de la resurrección. Es el que le dijo, levántate, levántate. Esa es la voz que en nuestro interior clama, habla. Y que la palabra oída conecta con esa voz.
y es lo que nos levanta de adentro para que todo lo que esté muerto en nosotros viva. Es el espíritu que Cristo huyó para resucitar y es el que nosotros oímos el día que fuimos expuestos a la palabra de verdad y resucitamos. Vos no estás por casualidad acá, oíste al espíritu de resurrección y te dijo, ¡resucita! Y resucitaste, pasaste de muerte a vida. Ahora vamos para salir de tinieblas a la luz. Vamos siendo alumbrados en lo que somos. Ese es el proceso de nuestro caminar ahora. Ya resucitamos, ya pasamos de muerte a vida. Ya lo que estaba muerto en nosotros no está más, que era el espíritu. Ahora sí hay que ir por una luz que tiene que hacer que nuestra alma vea claramente y sea transformada a la imagen del Hijo. El espíritu de resurrección, que pedagógicamente lo separamos, pero es todo uno, es el espíritu de verdad. O sea que resucitar no es otra cosa que morir a la mentira y vivir a la verdad. De eso se trata resucitar. El Evangelio no es para personas necesitadas, el Evangelio es para personas que Dios llamó a resucitar. De la mentira en la que viven a la verdad que es Él. Y a partir de ese momento, a cada uno de nosotros, ¿cuántos nosotros hay acá? Bien, ¿viste? A cada uno de nosotros se nos asignó una forma de la verdad. Cuando decimos que se nos dio una medida de verdad, es que se nos dio la verdad en un formato. ¿Sí? No sé cuál es la forma que se te dio a vos y vos tampoco te tiene por qué interesar la forma que se me dio a mí. Sí quiero decirte que hay una medida, hay una forma, por eso dice la multiforme sabiduría de Dios será expresada a los principados y a las potestades. Esa multiforme es la medida de verdad que se te asignó, es una porción de Cristo, es una forma de Cristo que vos y yo tenemos en nuestro interior para dar a conocer. Por eso dice la Escritura, tenemos este tesoro en vasos de barro. Un vaso de barro, pero adentro hay un tesoro. Lo que hace valioso tu vida y la mía es el tesoro que se nos puso adentro. Así que se nos confió. Vos mirá, vos tenés que entender esto. Yo quiero que el Señor nos dé revelación y entendimiento en esto. Se te confió y se me confió una medida de verdad. Y vamos siendo transformados en la medida de verdad que se nos confió, o sea, en la medida de verdad que somos. Pero no desde yo, sino desde Cristo. Cristo está dándose a conocer en mí y en vos en la forma, en la medida que Él definió darse a conocer. ¿Estamos claros hasta acá? Entender esto, entender estas cosas, nos va a hacer decir más veces, gracias Señor. ¿Que por qué, Señor? Porque ¿sabes por qué nos falta el gracias Señor? Porque no hemos entendido nuestro paso por la tierra y el gran amor de Dios al darnos esa medida de verdad que se nos confió. Dios nos confió una medida de verdad. Si yo entiendo eso, Señor, gracias. Y se terminaron los por qué. Y yo igualmente te voy a resolver los por qué. ¿Sabés cuáles son las cosas que me hacen decir por qué? ¿A alguien acá alguna vez algo le hizo decir ¿por qué a mí? A ver, quiero ver las manos. ¿A alguien le pasó que haya dicho por qué? Está bien, después tenés el evangélico que dice no digas por qué, decí para qué. ¿Sí? O sea, el por qué y el para qué es lo mismo. De las dos maneras te quejas, pero una es más decorativa que la otra, ¿sí? Es la queja evangélica para qué. La sincera es por qué. Pero la realidad es que las dos son lo mismo, queja. Amado, ¿sabes? Eso se produce y yo te voy a responder. ¿Para qué o por qué se produce?
es para que vos estés entretenido en el por qué o en el para qué. Cuando a vos te tienen entretenido con eso, no se da a conocer la realidad de Dios que está puesta en vos, que es esa medida de verdad que Él definió que tengas. Es para retrasarte, es para que estés todo el día y todos los días pensando en el por qué y para qué, por qué y para qué, en vez de dar a conocer aquello para lo que fuiste creado. Por eso tenemos que entender algo. La medida de verdad que hay en vos y en mí, si entendemos esto, resolvemos la mayoría de todos nuestros problemas. La medida de verdad que hay en vos y en mí nos pone en riesgo de vida. O sea, tu vida y mi vida corren peligro por causa de la verdad. No, pero si es de Dios, Dios me guardará. Sí, pero tenés que saber que tu vida está bajo observación. Hasta que la medida de verdad se dé a conocer o vos decidas desistir, vas a estar bajo el gobierno de Dios. Pero tenés que saber que tu vida corre peligro porque desde que te enteraste que hay una medida de verdad en vos, estás siendo perseguido. Y yo también. Ah, por eso los problemas. Ah, por eso las enfermedades. Claro. Ah, por eso las peleas. Claro. Porque hay una medida de verdad que está siendo perseguida. Ahora no van a soltar soldados a perseguirnos a nosotros, pero sí en los aires hay una medida que está siendo perseguida. Y en esa persecución lo que se busca es que desistas. Es que te enojes, dejes de oír y desistas. Porque si vos desistís, hay una medida que no se va a expresar. Y habrá que esperar a otro que se defina a expresar esa medida. Claro, pero se invirtió tiempo. Dios no está apurado, pero vos y yo sí. Porque los días a nosotros nos corren, a Dios no. Por eso, amada familia, sí es motivadora esta reunión, porque tiene motivo de vida. ¿Qué es lo que buscan las tinieblas? Es que los vasos que portan las medidas desaparezcan de la tierra. ¿Qué es que desaparezcan? ¿Que se mueran? Bueno, en algunos casos sí, pero eso es lo menor. Es que desaparezcan del radar, que los puede llegar a molestar, perjudicar o estorbar en su propósito de que la mentira siga proliferando en esta tierra. Podemos ser agentes de verdad que hagan retroceder la mentira, o podemos ser parte de la mentira toda nuestra vida, teniendo la verdad en nuestro interior. Qué triste sería irnos de este mundo, pudiendo haber dado a conocer la verdad, que nos vayamos siendo absorbidos por la mentira. ¿Todo por qué? Porque no me gusta que me diga Dios lo que tengo que hacer. Si querés te paso lista sobre cómo somos perseguidos. ¿Querés que te pase lista? Enfermedades, accidentes, problemas familiares, matrimoniales, problemas laborales, carga horaria en el trabajo de más, haciendo creer que eso es lo mejor que me puede pasar porque estoy llevando un manguito extra a casa. Todo lo que entorpezca es para que vos y yo no demos a conocer la medida de verdad. Hasta amor demasiado excesivo por las cosas terrenales. Amor demasiado excesivo por lo terrenal. A tu familia y a la mía la va a salvar Dios. La salva Dios y la salvó Dios. No vos y yo. Durante un tiempo a mí me decían, tenés que tener eventos de cuidado. Hay que ayudar constantemente a la gente. Sí,
Pero a veces termino creyendo que yo soy el que va a lograr algo con el otro. Y acá el que va a lograr es Cristo. Si Cristo no lo logra, no lo va a lograr vos. Si no oyen al Señor, no te van a oír tus maneras buenas de ser ni las mías. Tradiciones que tenemos arraigadas, que tienen que morir algún día para que la palabra de Dios prevalezca sobre ellas. Es lapidario el problema de las tradiciones en nosotros. Porque las tradiciones anulan el poder operativo de la palabra de Dios. A ver, yo puedo tener un poder en mis manos. Yo puedo tener, vamos a hacerlo más acá, ¿sí? más de nosotros. Amado, yo puedo tener en una caja de seguridad 15 millones de dólares. Digan conmigo amén, aleluya, gloria a Dios, voy a orar por vos, pastor. Sí. No sé dónde están, por eso oren ustedes. Y los vamos a buscar. Yo puedo tener en una caja de seguridad 15 millones de dólares. Pero vivir en la calle y hablarle a todo el mundo de que tengo una caja de seguridad con 15 millones de dólares. O sea, soy rico, pero vivo pobre. Porque hasta que esos 15 millones de dólares no los saco de ahí y hago algo con ellos, es simplemente dinero que está encerrado en un banco. ¿Tengo acá? Así es el poder de Dios. En tanto y en cuanto. ¿Y por qué lo dejo en el banco? Y porque la tradición dice que capaz que te lo roban. Hay que guardar la plata porque capaz que te la roban. Guardala. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Hermano, después vienen a pedir tu alma. Y todo lo que guardaste, ¿sabes dónde va a terminar? Se lo van a gastar todos tus descendientes. No, pero está la plata ahí, está guardadita, la platita está guardadita. Hasta que la plata no sale de ahí, esa plata no tiene poder. Lo mismo pasa con el poder de Dios. Mientras las tradiciones nuestras generen que el poder de Dios esté guardadito en nosotros, o sea, el poder de la verdad esté guardadito en nosotros, el poder está en estado latente, pero no es operativo. No se da a conocer. El poder de la resurrección, el poder de resucitar mi alma y el poder de resucitar todo lo que a mi paso esté, al estar resucitada cada día más y con mayor efectividad mi alma, ese poder no es operativo. No tiene operatividad. ¿Qué es operatividad? No se da a conocer. Los 15 millones de dólares que tengo en la caja de seguridad se dan a conocer cuando compro algo, cuando los hago efectivos. Lo mismo el poder de Dios. Podemos pasarnos toda la vida hablando del poder de Dios. Podemos pasar la vida hablando de Dios. Pero eso no significa que yo esté manifestando el poder de Dios en mí y desde mí. Las tradiciones vienen justamente para anular el poder de la palabra de Dios. En mí, no el poder de la palabra de Dios. Nadie puede anular el poder de la palabra de Dios, pero sí lo pueden anular en mí, por las tradiciones. ¿Y qué son las tradiciones? Todas aquellas cosas que me hacen desobedecer a Dios. Esas son las tradiciones. Anular el poder de la palabra de Dios por tradiciones es anular el poder operativo de la resurrección en nosotros. Por eso a veces vengo, estoy, oigo, voy a los núcleos, me llamo al líder, pero yo siempre le cuento al líder lo que me pasa, yo siempre le cuento mis problemas y nunca podemos resolver el problema del líder, el problema que le contás vos mal, contás bien. No, el tema es que la tradición no me deja salir de mi yo interno. La tradición hace que oiga una palabra y la procese de acuerdo a lo que yo creo y no de acuerdo a lo que la palabra pura de Dios dijo. Eso hace la tradición. La tradición hace que no crea al 100% en lo que Dios habla a través de su palabra. Eso hace la tradición. Marcos 7
13 a 15 describe una situación del Señor, después lean la completa. El Señor les dice a los fariseos, pero también estaba la multitud. Así, Marcos 7, 13 al 15, dice, así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. ¿Vos te crees que el Señor solamente estaba hablando de la tradición que se transmitían los religiosos y nada más? Él está hablando de toda una raíz, toda una genética corrupta que viene a través de la tradición. Lo que aprendiste de chiquito, lo que aprendiste en el útero materno y lo que no sabés que aprendiste, pero lo aprendiste igual por causa de una naturaleza, eso está arraigado en nosotros a manera de tradición. Entonces viene el Señor y dice, la tradición que se transmite está anulando el poder de la palabra de Dios. Y dice que Jesús de nuevo llamó a la multitud y le dice, escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. ¿De qué está hablando el Señor? Lo que tenés adentro es lo que genera corrupción. Lo que tengo adentro es lo que puede generar corrupción. Lo de afuera no va a perjudicarme, sino que lo que me perjudica es cuando conecta con lo de adentro, con la tradición interna. Y cuando hay cambios de temporada de Dios, como venimos hablando, las tinieblas siempre van a buscar anular la verdad con tradiciones. La tradición suele decir, pero si siempre se hizo así, pero si siempre lo vi así, pero si siempre yo creí que era así. Amados, hoy nos tenemos que ir de acá diciendo, Señor, escaneame porque necesito ver las tradiciones que hay en mí. Y mandame algún ministro para que me diga las tradiciones que no me están permitiendo explotar como vos definiste que yo tengo que explotar en este tiempo. Tradición, para los que quizás necesiten una explicación mayor, es algo que estoy acostumbrado a vivir. Eso es una tradición. Algo que estoy acostumbrado a vivir. El problema no es que siga con eso. Me voy al cielo, pero viviendo con un poder metido adentro mío. Tengo los 15 millones de dólares, pero nunca los viví. Tradición, dice el diccionario, costumbre, doctrina, rito, etcétera, que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. Eso es una tradición. Es creerle a una genética limitante. La tradición siempre te va a decir, no, para. No, para. No, anda con tus gustos, anda con lo que a vos te gusta, anda con lo que vos creés, anda con lo que a vos te parece, porque te limita. La tradición sabe cómo limitar a la verdad. La tradición te va a decir, chusmea. La tradición te va a decir, no, vos está bien, en tu pensamiento está bien. La tradición te va a decir, ser rencoroso que está bien. Eso te va a decir la tradición, constantemente. La tradición te va a decir, fíjate qué hacen con la plata, fíjate qué hacen con esto, fíjate qué hacen con aquello, fíjate qué hacen con lo otro, fíjate que no te manipulen, fíjate que no te laven la cabeza. Amado, eso te va a decir la tradición. Dios nunca va a hablar en contra de su iglesia, te lo quiero decir. Cuando escuches algo en contra de la iglesia, es la tradición. Jamás Dios va a detener a un generoso, jamás. Dios no puede, porque su naturaleza es generosidad. Entonces Dios no puede decirte, no des, no. Porque eso sería ir en contra de lo que Él es. Pero esto enoja. ¿A quién enoja? Al religioso tradicional. Pero si yo no tengo ninguna religión, sí, la tradición te lleva a ser religioso. A vos y a mí. No, pero yo no voy a entregarme tanto porque, a ver, en la otra iglesia me lastimaron. Bueno, era la otra iglesia y no era yo. No deje que la tradición detenga el poder de la palabra de Dios en vos. Y si te vuelven a fallar, hay un Cristo que sabe cómo reformar tu corazón.
Hay un Cristo que se va a encargar de ese corazón que se brinda para que su palabra se dé a conocer hasta lo último de la tierra. Pero yo te hago una pregunta, y esto no es puntual acá, lo digo a la cámara para que no piense alguien que es acá, porque la verdad que no sé nada. Pero yo te digo algo, ¿hasta cuándo vas a retener el poder de la palabra de Dios por esa lastimadura que te hicieron algún día en tu vida? Y lo miro a la cámara para no mirar a ninguno de acá y que nadie se sienta aludido por nada. ¿Hasta cuándo vas a detener por la terquedad, la testarudez, el a mí me dijeron y al final nunca me funcionó? No, amado, ¿hasta cuándo voy a detener? Yo me tengo que hacer esta pregunta y yo te invito a que la hagas conmigo porque yo también me la hago para mí, porque pega ahí y rebota. ¿Hasta cuándo voy a detener el fluir del poder de Dios por mi tradición? ¿Hasta cuándo? No, porque en mi casa las cosas se hacen así. Bueno, que se dejen de hacer así. Porque eso te está deteniendo. Está deteniendo el poder de Dios. Hay un límite que no se puede correr por causa de la tradición. Jóvenes, no se dejen comer la cabeza por la tradición. Cuando les digan, ahí te lavan la cabeza, sí, es verdad, te lavamos la cabeza, pero con shampoo que se llama Espíritu Santo. Para que la tradición no te gobierne, lo voy a decir en catarí, no te gobierne el marote, del griego marotus, del latín cabezonus. ¿Cuál es nuestro desafío generacional? Decí conmigo, romper el poder de las tradiciones. Este es nuestro desafío generacional, romper el poder de las tradiciones, para que las tradiciones dejen de limitarte y dejen de limitarme. Es un desafío, ¿por qué? Porque te vas a enfrentar a mandatos establecidos de siglos y siglos y siglos. Son mandatos establecidos de cómo tiene que funcionar una persona. Miren, les voy a decir algo. Entre ayer y hoy vi gente que hasta hace poco decía que Messi era allá arriba. No, Messi no le puede contestar así a los holandeses. Amado, ¿saben lo que le pasó a Messi? Salió del cuadradito en el que lo habían metido y se metió contra el establishment, contra lo establecido. Ese muchachito nos está dando a nosotros una pauta de lo que Dios nos está llamando la atención. Salgan del cuadradito en el que están establecidos. Van a salir y los van a criticar, van a venirse en contra de ustedes un montón de personas, situaciones. ¿O te cree que va a ser tan fácil? Pero salgamos del cuadradito en el que estamos establecidos. Decirle a alguno, por favor te lo pido, decirle así, por favor te lo pido. Salí de la mente de congregación evangélica. Porque la iglesia es un movimiento vivo, constante, eficaz, que trasciende generaciones, que traspasa pueblos y naciones, amados, para dejar establecido el gobierno de Dios en la tierra. Salí de ese cuadrado mental, salí de que creés que venís a la iglesia. No, vos sos la iglesia, pero no es para que no te congregues, sos la iglesia para que entiendas en qué estás siendo transformado y lo que estás cambiando en este mundo. Nos desafía a enfrentarnos con mandatos internos y externos. Hay hijos que le van a decir a los padres, pero al final estás yendo mucho a la congregación y a casa no te veo. Amado, si vos dejás las cosas ordenadas en tu casa, quédate bien tranquilo, que cuando vengas a la congregación, si hablan, que sea porque mienten. Pero no te dejes manipular. Porque Dios te está sacando de una temporada. Vos podés creerlo o no, pero yo te estoy diciendo, Dios nos está sacando de una temporada de que dejes de tener un Dios y vos seas la representación de Dios en la tierra. Y yo, no me dejen afuera, por favor. Necesitamos entender algo que hace unos días hablábamos, que no es que yo ando eligiendo congregación.
No es que yo ando eligiendo líder, no es que yo ando eligiendo mentores, es el Espíritu el que elige. El Señor dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Después si Bernabé y Saulo definen venir, está bárbaro, pero si no, es un problema de ustedes. Yo ya elegí, dice el Señor. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que seguimos eligiendo nosotros? Dios es claro, yo los elegí. Y bueno, pero al final en mi casa, en mi vida, no se soluciona nada, porque todavía no entendiste la elección de Dios y para qué. Dios no nos eligió para que se nos solucionen las cosas de la vida. Dios nos eligió para trascender un poquito más allá de eso. Para que esto natural no frene lo que Él ya ha determinado. Amado, la película no terminó. Cuando termine, quejate. Pero hasta que no termine la película, y que la película en Cristo siempre termina bien, hasta que no termine la película, salí de la queja, salí del enojo, salí de la bronca, salí del anticuerpo que están generando tus tradiciones y viví conforme a lo que Él ya habló. Así que decí conmigo, predicale a alguien, dale, el Espíritu es el que te eligió. Ahora, según quién gobierne mi interior, será que me someta o no. Cuando yo defino por las tradiciones me van a gobernar y aún no va a haber Dios que me haga entender la vida del Espíritu. ¡Ay, yo quiero ver para hacer! No, es que no tenés que ver, tenés que hacer lo que Él ya habló, que es ir como iglesia a romper establecimiento, el establishment que pusieron. El establishment es lo establecido por las tradiciones. ¿Y cómo es ir como iglesia? Ubicate donde te ubiquen y andá. Porque fuiste escogido. Y se pagó un precio muy importante por tu vida, como para que la sigas y yo desperdiciando en preguntas que no van a tener respuesta. No desperdicies tu vida. No desperdicies. ¿Sabes qué es desperdiciar la vida? Desperdiciar el tiempo. Y no permitas que nada te haga desperdiciar el tiempo que Dios ya definió que sea para que su propósito eterno se manifieste en la tierra. Todos los mandatos tradicionales, todos los mandatos de las tradiciones producen en nosotros realidades internas, que son realidades que nos ponen las tradiciones. Seguramente a algún mandato familiar vos respondés. ¿Alguno? Dice alguno por ahí. Pensá si en algunas cosas no respondés ante la vida como respondían tus antepasados. Pensá. De eso que renegabas, que hacían tus antepasados, fíjate si ahora no respondés a ese patrón. Eso tiene una respuesta. Las tradiciones no son conductas, son parte de una naturaleza corrupta. O sea que lo que yo defina, lo que yo determine creer, será lo que me gobierne la vida. Las tradiciones o el Señor. Mira, siempre que hay cárceles externas, es porque primero hay cárceles internas que pusieron las tradiciones. Las personas que se sienten encerradas, yo estoy encerrado en esto y no puedo salir de acá, es porque hay una cárcel interna que te tiene como a la ardillita o al hámster, dando vueltas, corriendo. ¿A dónde vas? No sé, pero estoy corriendo. Estoy dando vueltas en el mismo círculo, cansado, aburrido ya, porque no hay nadie que dé vuelta en círculo que esté divertido. ¿Qué hacen estas cárceles internas de las tradiciones? Nos mantienen oyéndolas y nos esclavizan cada día más. Las cárceles de las tradiciones nos mantienen oyéndolas. ¿Por qué? Porque los muros dicen tradición. Oíme a mí. Y viene Dios y dice, se rompe el muro. No lo vuelvas a edificar porque yo ya lo rompí. Pero no es que vengo yo adentro del muro de la tradición. No es que vengo Dios. Por eso es perverso cuando nos han dicho que Jesús vino al corazón.
La realidad, si a alguien le predicaron el evangelio, como Jesús vino a tu corazón, aceptalo, amado, es momento de romper la tradición y decir, el Señor te mató y te resucitó. Y cuando te mató, con eso se murieron todos los parámetros de tradiciones. Y te resucitó de verdad, porque Dios no miente, a una nueva vida en la cual no hay tradiciones, no hay nada que te pueda esclavizar y no hay nada que te pueda detener. Solamente que vos definas volver a la misma cárcel de donde Dios te sacó. Y yo, porque nunca me quedo afuera. Hasta la cárcel los acompaño, mira. Ahora, el poder de las tradiciones esclavizantes, decí conmigo, es hasta que aparece el Señor con una medida de verdad. Hoy hay una medida de verdad que se está manifestando. Para que el poder de las tradiciones, amados, quede bajo la influencia del Hijo. ¿Y cómo se desactiva? Oír al Hijo y creer en el Hijo y gestionar lo del Hijo desactiva a la tradición. Siempre el Señor, y esto tenés que tenerlo claro, va a confrontar tradiciones. Jesús se la pasó confrontando tradiciones cuando caminó la tierra. Ay, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Te trajimos una mujer para apedrearla. Moisés dijo. Todas tradiciones. Y él ante la tradición tenía una palabra. ¿Sabés lo que pasó con los fariseos? No la escucharon. Pero no hay fariseos acá. Hay hijos determinados a romper el poder de las tradiciones. Antes que un vicio aparece la tradición. Antes que un escape aparece la tradición. Antes que una relación tóxica aparece la tradición. ¿Por qué el Señor se hizo uno con nosotros en el Espíritu? Para que dejemos de oír a la tradición y oigamos al Padre. La única manera de poder oír al Padre es con Cristo en nosotros, haciéndose uno en el Espíritu. No había manera, pero para que lo podamos oír, Él se hizo uno, porque el Hijo es el único que puede conocer al Padre. Por eso esto tiene que desvirtuar la tradición que dice, yo conozco a Dios. Hermano, tiene que conocer a Dios. No, tiene que conocer al Hijo. ¿Y cómo conoces al Hijo? El Hijo es la palabra. Conozco la palabra, conozco al Hijo. Y el Hijo rompe las tradiciones. Porque conoce al Padre. Y el Hijo al único lugar que me va a llevar es al entendimiento del Padre. Pero el Hijo, no yo. ¿Qué anula el poder de las tradiciones? El poder de las tradiciones lo anula el poder expansivo de la palabra de Dios en los hijos que la gestionan. Eso es lo que anula el poder de las tradiciones. Viene la palabra, los hijos la gestionan y el poder de la tradición queda anulado, porque la palabra es expansiva, se expande y donde había una tradición, gobierna la palabra. ¿Qué anula el poder de las tradiciones? El poder expansivo de ser hacedores de la palabra. No es la palabra, porque Jesús no se contradice, el Señor no se puede contradecir. Dice, ustedes anulan el poder de la palabra, le decía a los fariseos, por vuestras tradiciones. Entonces, ¿qué viene Santiago? Santiago viene y dice, todo lo que a ustedes les pasa, ¿cómo pueden hacer para que la vida que conocen empiece a expandirse? Siendo hacedores de la palabra. Porque oír la palabra no anula nada. Oír la palabra no extiende ningún límite. Oír la palabra no rompe tradiciones. Es la oigo y soy hacedor y permanezco en el hacer, aunque no vea la realización de lo que quisiera que esté realizado. Pero tengo que saber que hay tradiciones que están cayendo bajo el poder de Cristo mientras camino. Así que si querés decir conmigo, o decirle a alguno, el que tenía al lado, oír, ver
y gestionar. ¿Qué es oír? Bueno, no te lo voy a dar, no es mucho para explicar, oír. Pero ¿qué es ver? Ver es conocer. Y gestionar es dar a conocer la palabra de Dios. Eso es gestionar. ¿Qué gestiono? Lo que conozco. Estoy dando a conocer la palabra de Dios. Amados, el mundo no tiene otra esperanza que no sea nuestra gestión de la palabra. Y en el mundo incluía a tus hijos. En el mundo incluía a tu familia, a tu parentela, a esos que estás orando para que se conviertan. No. Hay una gestión de la palabra para que la tradición caiga y puedan ver a Cristo. Dice que el velo se rasgó cuando Jesús fue a la cruz y murió en la cruz. Se terminó la temporada de las tradiciones, estaba diciendo él. A partir de ahora no hay más requisitos que creer en mí para conocer al Padre. La religión había puesto muchos parámetros para acercarse a Dios. 613 leyes se inventaron estos tipos. Cada ley, cada tradición frenaba el conocimiento de Cristo. Frenaba el conocimiento de Dios. Por eso vino el Hijo y tuvo que romper el velo para demostrar que el acceso al Padre era en Él y desde Él. Pero el mundo no tiene otra esperanza. Yo quiero decirte algo. Más tradiciones rompemos, internas. Más tradiciones externas se romperán. Más corrupción retrocederá. Y más mundo abarcaremos con la palabra de Dios. No te creas la mentira tradicional evangélica. Que bueno, el mundo así va a quedar y bueno. No. Eso es espíritu suicida. Señor, vino a buscarnos porque el mundo está cada vez peor y bueno. No, sí. Pero que el mundo que esté cada vez peor sea cada día más chiquito. Por una iglesia que avanza y lo hace ver cada día más chiquito. Dios no viene a buscar una iglesia así, ay, a ver si me vienen a buscar y me hacen algo todavía. Por favor, sácame de acá. No, amado, dice sin mancha, sin arruga. Una guerrera con las botas puestas, avanzando. Es una novia con botas. Es increíble esto. La antimoda, por eso el Señor no es tradiciones. ¿Sí? Una novia con botas militares es la que viene a buscar el Señor. Una novia que morimos con las botas puestas. Una guerrera. Pero no una guerrera de diablo fuera, diablo fuera. No, diablo fuera. Diablo fuera. ¿Qué es diablo? Todo un sistema de tradiciones internas. Amado, si vos estás enojado con algo de la palabra de Dios, yo quiero decirte que tenés un cúmulo de tradiciones que te están haciendo enojar. Y cada día te van a hacer enojar más, ¿no es? Y Dios lo hará, no, Dios no va a hacer nada que vos no determines hacer hoy. O mañana, si querés, pero mañana es otro día. Y será otra palabra que gobierne. Nuestra gestión va a pulverizar los límites que imponen las tradiciones. Nuestra gestión a la palabra. Y eso que va a producir una iglesia desafiante, una iglesia expansiva, una iglesia en movimiento. Una iglesia que no diga a nada de lo que Dios propone que no. Una iglesia que entienda que es tan espiritual lo que están haciendo los muchachos allá, ayudándonos en la puerta, como predicar acá, o alguien que se vaya a orar arriba, al cielo. Todo es espiritual cuando hablamos de que la palabra de Dios tiene que ser expandida y en movimiento. A veces creemos que espiritual es la que toca el teclado y ella ahí está caminando en una nube mientras toca. Amado. Espiritual es Martín haciendo sonido, espiritual son los chicos ahora en la puerta, espiritual son los que están en pequeños reformadores, que no están entreteniendo a tus hijos, los están poniendo a tiro con la palabra para que ellos, ¿sabes lo único que les pedí a ellos? No me los críen con tradiciones. Salgamos de las tradiciones.
Es importante una iglesia que deje de pensar en lo tradicional. Por eso yo te quiero decir algo y te lo adelanto ahora y ya nos vamos, ¿eh? Dame 5 minutos que nos vamos. Te lo adelanto ahora. Viene movimiento. Vamos a generar movimiento y se va a ver el movimiento. Va a haber movimiento. No es que vamos a sacar a nadie, no. Va a haber movimiento porque necesitamos, sí también, capaz que sacamos alguno, pero eso es otro tema. Nah. Amado, mientras no me saquen a mí, pues, si me quieren lleven, no hay problema. No, pero va a haber movimiento. Va a haber movimiento. Esta temporada que se abrió de Dios, que coincide con el año que termina y que comienza, pero no es por el año que comienza y termina, los años no determinan nada, sino que lo que Dios está manifestando es un movimiento, ¿sí? Y nos vamos a mover y vamos a romper tradiciones. No, pero las reuniones son los sábados, los domingos, vamos a tener reuniones los martes. Reunión central, ¿cuándo es? Un viernes a las 8 de la mañana, qué sé yo. Movimientos, ¿para qué? Para desacostumbrar la estructura mental que traemos y salir de toda tradición. Porque eso te va a preparar para romper las tradiciones que van a venir a gestionarse en tu vida o que van a querer gestionarse en tu vida para que te detengas y la palabra de Dios no se dé a conocer. Cierro con Romanos 14. ¿Cuántos quieren resolver de una vez y para siempre el poder de las tradiciones? Lo leí hace unos días y dije que iba a continuar con esta palabra. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir. Para ser tanto Señor de los que han muerto como de los que aún viven. Amados, si vivimos esto, en un instante se resuelve todo nuestro conflicto con las tradiciones. Las iremos descartando, pero mi definición sobre esto, debilita el poder. Entonces, cuando tenés algo que está debilitado, lo único que hace falta es sacarlo. Sacarlo. Entonces, ¿cómo puedo vivir esto? Sería una buena pregunta que ustedes me tendrían que hacer, pero yo me la voy a hacer y se las voy a responder igual. ¿Cómo puedo vivir esto? Haciendo una simple pregunta. ¿Qué se necesita de mí? ¿Saben por qué Pablo llegó a decir, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor? Porque cuando a Pablo se le apareció el Señor, ¿saben lo que Pablo dijo? Señor, ¿quién eres? Y la segunda pregunta fue, ¿qué querés que yo haga? ¿Cuántos de nosotros somos de preguntar, Señor, ¿qué querés que yo haga? Pero no en esta circunstancia que estoy viviendo, no, Señor, ¿qué querés que yo haga? Pablo no le dijo, Señor, estoy ciego, ¿qué querés que haga para que empiece a ver? No, Pablo dijo, Señor, ¿qué querés que haga? Si veo, bien, y si no veo, también. Sea que vivamos o que muramos, resuelve el poder de las tradiciones en nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿qué se necesita de mí? Eso desafía todo poder de las tradiciones. Porque la tradición, ¿sabés lo que dice? Alguien tradicional, ¿sabe lo que dice? Cualquier cosa que necesiten me avisan. ¿O no? Pero el Señor dice, pregunta específicamente qué se necesita de vos. ¿Qué se necesita, Señor, de mí? ¿Qué se necesita de mí? Por eso les dije, unan esto con la palabra del miércoles, porque si no va a quedar un poquito inconcluso. ¿No te pasa que conoces personas que tienen todas las respuestas correctas? Y a veces nosotros somos personas que tienen todas las respuestas correctas, ¿o no? Amados, ¿cuántos conocen personas que tienen todas las respuestas correctas? ¿Y cuántas veces nosotros tenemos todas las respuestas correctas, pero las acciones incorrectas? Mira, te lo voy a leer como me lo escribí yo mismo, para mí me lo escribí esto. Respuestas correctas y acción incorrecta es porque faltan preguntas exactas para respuestas concretas.
Amado, respuestas correctas con acción incorrecta es porque faltan preguntas exactas para tener decisiones, para tener acciones que sean concretas, exactas, que golpeen donde tienen que golpear. Ay, no, pero si a mí el pastor no me viene a decir lo que tengo que hacer, yo no le hago nada. No, vamos a venir a preguntar. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos con Dios a evaluar la agenda? Claro, pero la tradición que dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. Y Dios dice, yo no quiero tus caminos, yo quiero que vos te subas al mío. Señor, te entrego mi agenda. Es que yo no la quiero, no la necesito. Yo lo que quiero es tu vida para escribir en vos mi agenda. Y esa canción, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. No lo quiero, dice el Señor. Quiero ser yo en vos y nada más. Y vas a ver la potencia de mi palabra operando. Y cómo ese pasado queda caduco por causa de mi palabra. Y cómo esa enfermedad no te gobierna por causa de mi palabra. Y cómo las circunstancias del tiempo presente que te agobian, que te angustian, que te tienen detenido, que te tienen subyugado, apretado, esclavizado, que te tienen en cárceles, vas a ver cómo queda todo eso gobernado bajo el poder de mi palabra. Porque todo eso está apretando, está tocando, está haciendo presión en las tradiciones para que salgan y para que te gobiernen. Pero mi palabra rompe la tradición. Mi palabra, cuando es gestionada, cancela el poder de la tradición. Por eso, amado, ¿qué se necesita de mí, Señor? Me saca de la estructura esclavizante de mi tradición y va a dar a conocer la medida de verdad. Amado, no se puede detener, no se puede esclavizar a alguien que entrega su vida para que la verdad de Dios se dé a conocer. No se puede esclavizar. A Jesús lo tentaron con poder terrenal, lo tentaron con poder religioso, lo tentaron con todos los poderes que había, pero Él tenía su vida resuelta, que Él estaba en la tierra para dar a conocer una medida de verdad. Cuando hay alguien que está resuelto con eso, no se lo puede detener, aunque se lo quiera frenar, con todas las tentaciones del mundo. Esa persona puede llegar a cometer algún error, pero nunca se va a detener. Por eso, el desafío de hoy como iglesia es desafiémonos a romper los límites de las tradiciones. Desafíate a romper los límites, salí de todo parámetro de pensamiento. Que toda estructura mental caiga bajo el poder de la palabra de Dios. Salí de ahí. ¿Por qué vas a seguir dejándote gobernar por estructuras tan tradicionales que tienen tan poco efecto y te están deteniendo? Efecto a favor tuyo. Señor, cancelamos todo poder que las tradiciones manifiestan en nosotros. Dice la Escritura en el capítulo 3 de Marcos: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Si estás acá, es porque Él te llamó, porque quiso. Y viniste a Él. Y dice que después Él estableció 12. ¿Pero entre cuáles? Entre los que vinieron a Él. Viniste a Él porque Él lo definió. Transformate en uno de esos que terminan siendo transformadores de todo lugar donde pisan. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por tus hijos. Gracias por la potencia de tu palabra. Gracias por la potencia de tu verdad. Señor, que cada uno de los que está en este lugar, de los que estamos en este lugar, podamos claramente diferenciar la limitante estructura que las tradiciones
han puesto en nosotros. Señor, que toda cárcel de tradiciones sea pulverizada por el poder efectivo de la palabra de Dios, por el poder gobernante, por el poder establecido de tu palabra. Señor, que se pueda ver claramente el traslado al que estamos siendo movidos, y el que no lo pueda ver, Señor, que pueda obedecer a tu voz, a ese espíritu de resurrección, a ese espíritu que sacó al Hijo de entre los muertos. Señor, yo llamo a las cosas que no son como si fueran, a aquellos que hoy están quizás dormidos, que están bajo el yugo de las tradiciones. Señor, los llamo por el poder de esta palabra que se ha predicado, que se ha hablado y que se ha declarado en los aires, para que sea de cumplimiento efectivo. Señor, que esta palabra sea el decreto para que nada pueda detener a la iglesia que se está levantando y se está estableciendo como la iglesia que hace retroceder de este barrio, de esta ciudad, Señor, toda influencia de las tradiciones. Toda influencia de tradiciones caiga bajo el gobierno de tu Espíritu. Señor, para que realmente los que hoy no ven, vean. Para los que hoy están enfermos, sean sanados. Para los que están paralizados, caminen, Padre. Tanto física como espiritualmente. Que todo aquel que está paralizado físicamente camine, pero que todo aquel que está paralizado por causa de las tradiciones, el Señor grita: levántate y anda. Y haz tu lecho, porque no vas a volver nunca más ahí. Señor, que quede claro el poder gobernante de tu palabra en tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.